Jeremías 6, versículo 17 dice así: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Con estas palabras del profeta Llorón, con estas palabras del profeta de Anatot, con estas palabras del profeta Jeremías, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos los atalayas del Señor. Somos los que el Señor puso para que puedan dar el sonido certero a la trompeta, o sea, al sonido de la palabra del Señor. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué estupendo, mis amados. Qué cosa más hermosa. No hay privilegio, no existe ni existirá jamás mayor privilegio que ser un portavoz del maestro de los maestros, del hombre más sabio que pisó este planeta, el Señor Jesucristo. Por algo fue conocido como el maestro de los maestros y el médico de los médicos. ¡Qué espectáculo, mis amados! El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hoy tenemos el tema número 283 de nuestro enorme buffet espiritualmente hablando. Oh, mis amados, si ustedes entran en nuestro restaurante, no van a encontrar leche. No van a encontrar. Les aseguro. En este restaurante solo se prepara comida sólida, porque el apóstol Pablo se enojó con los hebreos y en el capítulo 5 de ese libro les dice claramente que ya es hora que dejen la leche espiritual y aprendan a consumir alimento sólido. Por esa razón y por otras más, aquí en nuestro restaurante vegetariano, donde hay comida del cielo, preparamos alimento sólido, alimento nutritivo, alimento que casi nunca van a escuchar desde los púlpitos de las iglesias. ¿Saben por qué? Porque para predicar alimento sólido hay que tener coraje. Hay que tener el mismísimo coraje que tuvo David cuando le enfrentó al gigante Goliat. Así como suena, mi estimado. Por lo tanto, nuestros corazones vibran de gozo. Nuestros corazones saltan de júbilo, porque podemos pararnos sobre la roca eterna
sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Qué enorme privilegio. Muy bien, hoy tenemos un tema demasiado espectacular, mis amados. Por lo tanto, sin más protocolo, sin más preámbulos, vamos a caernos en el suelo, en el piso de rodillas. Vamos a caernos de hinojos a los pies del divino Maestro. Vamos a pedirle al Señor su espíritu, porque no podemos darnos el lujo de predicar un tema como este sin antes pedirle el colirio que necesitamos para discernir estas verdades tremendas y suculentas espiritualmente hablando. Muy bien, vamos entonces a terminar con el protocolo y vamos a comenzar directamente con una oración, el tema de esta noche. Vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo que pueda influir mucho en nuestras mentes. Nuestro Padre, nuestro Dios, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia, compasión de nosotros, porque tú sabes cuán torpes somos. Tú sabes, Señor, cuánto daño le hizo a la raza humana el pecado. Pero, por otro lado, también sabes que tu gracia puede revertir los hechos negativos, las huellas tan lamentables que el pecado produjo en el género humano. Y por esa razón, Señor, clamamos por ti. Queremos convertirnos en vasijas de tu gracia. Queremos que tú nos conviertas de nuestros malos caminos, que podamos realmente aprender a depender de ti, a confiar en ti, a someternos a ti, a entregarnos por completo en tus brazos de misericordia y de ternura. Oh Señor, acompáñanos, te necesitamos mucho. Hoy tenemos un tema extremadamente clave. Hoy tenemos un tema cardinal, exageradamente vital para nuestras aspiraciones. Por eso, oh Dios, clamamos por tu Espíritu. Que el Espíritu Santo pueda realmente obrar de una manera muy especial en nosotros, de tal manera que podamos gozarnos en ser transformados por tu gracia maravillosa. Que el Espíritu Santo se adueñe por completo de nuestras vidas. Oramos por todos aquellos que están en países donde no hay libertad de culto y están siendo amenazados, maltratados, o castigados o multados por predicar tu palabra o difundir tu palabra. Oh Señor, queremos que tú obres, que tú realices una obra maravillosa en nosotros, que el Espíritu Santo pueda lograr muchas conquistas que le lleven a gozarse en las transformaciones que Él pueda realizar en nosotros, porque sabemos que sin eso es imposible que algún día podamos heredar el reino. Por eso, Señor, te pedimos que nos asistas, que intervengas en nuestras vidas de una manera muy, pero muy especial. Quédate con nosotros y con todos los que te buscan en el mundo entero, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar una presentación más en este su programa, Una voz que clama en el desierto. De esa forma nos pueden encontrar en las redes sociales. Así pueden entrar con el buscador de Google, pueden ubicarnos perfectamente y ahí les va a salir todas las comidas que ya se han preparado, comidas espirituales, entre comillas, que se han preparado para beneficio de todos aquellos que quieren crecer y tener esa fibra espiritual que tuvieron Melanchthon, que tuvieron Lutero, que tuvieron todos los reformadores que nos dejaron un legado casi perfecto a seguir. Muy bien, vamos entonces a mirarle por unos momentos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a desarrollar hoy: el pecado de Nerós. Ese es el título del tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. La gran pregunta que vamos a responder es: ¿en qué consistió el pecado de Nerós? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy a la luz de la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en este mismo momento se está haciendo presente nuestro jefe. Está llegando, está dando los pasitos y se está acercando hacia nosotros. ¿Quién es nuestro jefe? Nuestro jefe es Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque son ciegos y guías de ciegos. Ese va a ser siempre nuestro jefe. Jamás vamos a cambiarle por otro. Pongan entre comillas esa palabra otro. Mucho cuidado, mi estimado, de cambiar de jefe, porque el día que cambies de jefe, ese día te puedes convertir en uno de los peores herejes de la historia, como le ha sucedido lamentablemente a muchísimos predicadores. Muy bien, vamos entonces a empezar con el tema de hoy: el pecado de Nerós. Hermanos, el tema de hoy es tremendo, es demasiado espectacular. Por lo tanto, aprovechen, tomen nota. Siempre les digo, tomen nota de cada detalle. ¿Saben por qué? Porque después ustedes se tienen que animar también a predicar estos temas. Porque, hermanos, si vamos a esperar que los perros mudos prediquen estos temas, ese día nunca va a llegar. Eso le pongo la firma, así como suena. Por eso tenemos que hacerlo nosotros. Si ellos no quieren proclamar, nosotros lo vamos a hacer. Muy bien, vamos entonces a buscar en primera instancia, vamos a buscar el texto clave. Vamos a poner acá en la pizarra el texto clave. El texto que va a sostener todo nuestro edificio espiritual. Todo el edificio que vamos a construir en esta noche. ¿Cuál es el texto clave?
el texto que va a ser pilar es Jueces. Noten, Jueces. Jueces capítulo 5, versículo 23. Jueces capítulo 5, versículo 23. Jueces capítulo 5, versículo 23 va a ser el pasaje que va a sostener todo el tema que vamos a construir en esta ocasión. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias ese pasaje y lo vamos a leer con mucho detenimiento. Vamos a ver qué encontramos en el capítulo 5 del libro de los Jueces. Jueces justamente es el libro que vamos a usar como base en esta noche. Jueces capítulo 5, versículo 23. Escuchen bien, hermanos, porque este pasaje es tremendo. Y las lecciones que vamos a sacar de este pasaje son cruciales, son demasiado claves. Por lo tanto, a tenerle 50,000 ojos a este pasaje. Muy bien, versículo 23 del capítulo 5 de Jueces dice así: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Tremendo, hermano, noten. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores. ¿Por qué? Ahora va a decir por qué. Porque no vinieron al socorro de Jehová. Al socorro de Jehová contra los fuertes. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Qué pasaje más impresionante. ¿Qué dice Jueces capítulo 5, versículo 23? Maldecid a Meroz. Pero noten que no es una simple maldición, es una maldición severa. Porque el versículo lo dice: maldecid severamente a Meroz. ¿Por qué? Porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Oh, mis amados, qué impresionante. Ustedes no se imaginan el tremendo bombazo que se desprende de este pasaje. Ahora, lo primero que vamos a hacer es comparar este versículo 23 con uno que aparece en Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 48. Aquí abajo vamos a poner Jeremías capítulo 48, versículo 10. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Noten, este versículo 23 de Jueces 5 tenemos que relacionarlo o compararlo con Jeremías 48, 10. Ahora, vamos a buscar ese pasaje. Vamos a buscar ese pasaje porque es bastante interesante y viene como anillo al dedo. Noten lo que dice
Jeremías 48, versículo 10. Solamente la primera parte vamos a leer de este pasaje, porque eso es lo que nos importa en esta ocasión. La primera parte del versículo 10 dice así: maldito, noten, noten cómo los dos comienzan iguales. Los dos comienzan con una maldición. Maldito el que hiciere, y ahora viene, indolentemente la obra de Jehová. Oh, mis amados, ahí encontramos una palabra clave. Esa palabra indolentemente lo tenemos que subrayar, pero subrayarlo al máximo. Noten, Jeremías 48, 10 está en íntima relación con Jueces 5:23. Estos dos pasajes están íntimamente relacionados. Anoten estos dos versículos porque es supremamente clave. Ahora, noten, hermano, ¿cuál realmente fue el pecado de Meroz? Esa es una pregunta interesante. Ahora, antes de responder esa pregunta, quiero comentarles algo. Yo busqué la palabra Meroz, esta palabrita, yo busqué en mi concordancia, no en el diccionario, en mi concordancia. Y solamente una vez me aparece la palabra Meroz y es en este versículo 23 de Jueces 5. Pero hay una pequeña definición al lado de la palabra Meroz. ¿Y saben cuál es? Dice: población no identificada. O sea que Meroz no es un individuo solo. Meroz es un grupo de personas. Mucho ojo con ese detalle. ¿Saben por qué? Porque el capítulo 5 de Jueces, vamos a ir otra vez al capítulo 5 de Jueces. Yo estaba recién en Jeremías 48. Ahora volvemos otra vez a Jueces capítulo 5. No vamos a poder leer todos los versículos porque es imposible. Pero el capítulo 5 de Jueces es un cántico de Débora y de Barak y muchos otros también del pueblo de Israel por las victorias obtenidas en favor de Jehová. Pero en el versículo 33 es prácticamente la única nota discordante de todo este capítulo. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 23 se habla de un grupo específico de personas, no se nos dice los nombres individuales de las personas, pero se le denomina con el nombre de Meroz a una población específica que no quisieron venir al socorro de Jehová contra los fuertes. No quisieron pelear las batallas de Jehová. Ese es un detalle supremamente clave. Ahora, noten la pregunta que recién nos formulamos, es la que vamos a responder ahora. Noten, ¿cuál fue realmente el pecado de Meroz? La respuesta la encontramos en Testimonios Selectos, tomo 3, página 108. Es clave, hermano.
Esta cita que vamos a leer ahora es vital, es demasiado clave. Noten lo que dice. Testimonios Selectos, tomo 3, página 108, dice así. ¿Qué había hecho Meroz? Y ahora viene. Nada. Tal era su pecado. Noten. ¿Qué había hecho Meroz? Nada. Tal era su pecado. La maldición de Dios cayó sobre sus habitantes por lo que no habían hecho. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten lo que dice. Es realmente asombroso. ¿Qué dice? ¿Cuál fue el pecado de Meroz? El pecado de Meroz fue nada. No hicieron nada. No movieron un dedo en favor de Jehová. Ahora surge la pregunta, ¿qué lección sacamos de esto? Ahí está el punto clave. Vamos a tener que borrar el título. Total, ya está grabado, ya se filmó. Así que vamos a tener que borrar esto porque me ocupa mucho espacio. Por lo tanto, necesito espacio acá para explicarles algo demasiado clave. Noten, hermano, ya que estamos informados de cuál fue el pecado de Meroz, ahora vamos directamente a ver en realidad la lección que sacamos de esto. Noten, ¿cuál fue el pecado de Meroz? El pecado de Meroz fue nada, no hacer nada. El pecado de Meroz fue nada. Ahora, ¿qué significa nada? Ahora viene un detalle interesante. ¿Saben por qué? ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay dos clases de pecado? ¿Sabían ustedes que hay dos clases de pecado? Vamos a poner acá en la pizarra los dos tipos de pecado que existen a los ojos de Dios. En primer lugar está el pecado por comisión. Noten, el pecado por comisión. Ahora, ¿dónde específicamente, dónde aparece en la Biblia este pecado? Primera de Juan, noten, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Este es un pasaje que lo conocemos de memoria. Primera de Juan 3:4 dice que el que comete pecado infringe la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley. O sea, la persona que comete un pecado de comisión, porque la palabra comisión viene de cometer, la palabra comisión es justamente lo que encontramos en este versículo 4 de Primera de Juan 3. El pecado de comisión, o sea, cuando yo robo, mato, cometo adulterio, esos son pecados de comisión. Pero hay otra clase de pecado que se llama el pecado de omisión. Aquí encontramos otro detalle interesante. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra el pecado de omisión? El pecado de omisión se encuentra en Santiago,
capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17, que dice, vamos a leer ese pasaje. Es un pasaje supremamente interesante. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Qué tremendo! Santiago 4:17 habla de este tipo de pecado, el pecado de omisión. La palabra omisión viene de omitir, que significa dejar de hacer. Ahora, yo no sé si a ustedes ya les pasó, pero mis oídos se cansaron de escuchar. Ustedes seguramente ya habrán escuchado esas personas que dicen así: yo no le hago mal a nadie, yo no le perjudico a mi prójimo, yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo soy obediente a mis padres, y empieza a mencionar los pecados de Primera de Juan 3:4. Él está creyendo que el pecado es solamente comisión, pero el pecado no es solamente comisión, el pecado también es omisión. Entonces, cuando la persona dice yo no robo, yo no mato, yo no adultero, ¿verdad? Por lo tanto, yo no necesito arrepentirme. ¿De qué yo me voy a arrepentir si resulta que yo no le hago mal a nadie? Ahí está el pecado de Meroz, mi estimado. El pecado de Meroz es no es es este. O sea, Santiago 4:17. Quiere decir entonces, mi estimado, escúchame bien lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir ahora es supremamente clave. Noten, de estos dos pecados, a los ojos de Dios es mucho más grave este que este. ¿Escuchaste eso? ¿Se escuchó bien eso, mi estimado? A los ojos de Dios, este pecado es mucho más grave que este. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender el alcance de esta verdad, qué diferente serían nuestras vidas. Oh, mis amados, es demasiado tremendo. El pecado de Meroz, entonces, es el pecado de omisión. O sea que el pecado no es solamente hacer lo malo. El pecado es dejar de hacer lo bueno. Ahí está. Quiere decir que cuando yo digo yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no le perjudico a mi prójimo, me estoy olvidando por completo de este. Me estoy olvidando por completo de lo más grave que es a los ojos de Dios, que es Santiago 4:17, el pecado de omisión, que viene de omitir, y ahí está la definición de la palabra nada, que aparece aquí en Testimonios Selectos, tomo 3, página 108. Porque acá dice claramente, tal era su pecado. La maldición de Dios cayó sobre sus habitantes por lo que no habían hecho. Qué impresionante, mis amados,
todo lo que tenemos acá. Se dan cuenta, hermano, este es un detalle clave, demasiado clave, porque justamente en eso consistió el pecado de Meroz. Ahora, escuchen bien la cita inspirada que les voy a leer ahora y que va a arrojar luz sobre lo que estamos diciendo sobre estos dos tipos de pecado. Noten, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 353. Un verdadero misil se viene, hermano. Noten lo que dice. No han cometido pecados graves. Noten, cuando dice no han cometido pecados graves, se refiere a este. ¿Por qué? Porque está hablando de cometer o comisión. Pero noten, no han cometido pecados graves ni escandalosos. Y seguramente están asentadas sobre la verdadera base, y Dios aceptará sus obras. Sigue diciendo, no ven pecados especiales de los que tengan que arrepentirse. Noten, qué tremendo, hermano. No ven. Ellos dicen que no ven. ¿Qué es lo que no ven? No ven esto. No ven esto. Ellos solamente se fijan en este, pero no se dan cuenta de este. Y ahí se desequilibra por completo la balanza. Tremendo. Noten, no ven pecados especiales de los que tengan que arrepentirse o que requieran una humillación. Estos se engañan en gran manera cuando se vanaglorian de que son ricos y no tienen necesidad de nada. Y noten ahora, adivinen ahora qué versículo la señora White va a colocar después del comentario que hizo. ¿Saben cuál versículo va a colocar? Jueces 5:23. ¿Coincidencia o providencia? Noten qué tremendo. La maldición de Meroz cae también sobre ellos. Oh, mis amados, mucho, pero mucho ojo. Es impresionante lo mucho que tenemos que abrir los ojos, mis amados. Y les voy a decir algo que les va a dejar helado, pero tengo cómo demostrarlo. Escuchen bien. El Meroz del Nuevo Testamento es la Odisea. La Odisea, la iglesia de la Odisea, es la que representa en el Nuevo Testamento Jueces 5:23. O sea que Jueces 5:23 tiene su paralelo nada más y nada menos que en la Odisea. Pero ahora viene lo peor de todo. Saben, hermanos, que yo les puedo demostrar. Ahora no puedo, pero si alguno quiere, con mucho gusto, que el que recibe la maldición por este pecado, a los ojos de Dios es peor que Adolfo Hitler, que Mussolini y que todos los criminales y asesinos que existieron en esta tierra. ¡Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo! Sin embargo, a muchos laodicenses
Solamente les preocupa este pecado, pero este pecado no les preocupa. Y a los ojos de Dios, este pecado es peor que este. Quiere decir que yo, a los ojos de Dios, puedo ser peor que los que están presos por cometer este tipo de pecado. ¡Qué tremendo, mis amados! Por más que ellos estén bajo reja y yo esté libre, pero a los ojos de Dios yo puedo estar peor, en peor condición que los que están en las cárceles, privados totalmente de su libertad. Ah, tremendo ese detalle, hermano. Noten ahora lo que dice. Anoten esta cita. Servicio Cristiano, página 47. Como ilustración de que habéis fallado en acudir, esa palabra acudir es clave, a colaborar en la obra de Dios, como era vuestro privilegio hacerlo, se me han señalado estas palabras. Y adivinen ahora cuál es el versículo que ella va a colocar después de decir esto. Jueces 5:23. Después de decir que como ilustración de que habéis fallado en acudir a colaborar en la obra de Dios, como era vuestro privilegio hacerlo, se me han señalado estas palabras. Y coloca automáticamente el versículo 23 de Jueces capítulo 5. Eso quiere decir, mi estimado, que todos aquellos que no están dispuestos a colaborar en la obra del Señor, todos aquellos que en sábado no hacen nada, todos aquellos que en sábado se pasan durmiendo, en lugar de salir a predicar, en lugar de salir a golpear puerta por puerta, en lugar de salir a repartir literatura, en lugar de agarrar un micrófono con un parlante en una plaza y colocarse allí a predicar el evangelio, están haciendo la santa siesta sabática. Oh, mis amados, qué tremendo crimen. Eso a los ojos de Dios se llama omisión. Viene de omitir. Por eso, justamente por eso, tenemos que tener en cuenta Primera de Corintios. Vamos a buscar este versículo porque la cita que recién leímos de servicio cristiano decía que esto es una ilustración de lo que le va a pasar a todos aquellos que no hacen lo que dice Primera de Corintios 3, versículo 9. Acá está. Primera de Corintios 3, 9. Noten. En el versículo 9 de Primera de Corintios 3 está encerrado este pecado. Y por lo visto recibe la misma maldición que aparece aquí en Jueces 5:23. Noten lo que dice el versículo 9. Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos, ¿qué dice? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, o sea, edificio de Dios. En otras palabras, todos aquellos que no están dispuestos a sudar la camiseta,
Todos aquellos que no están dispuestos a trabajar en la obra del Señor, a salir los sábados a dar estudios bíblicos, a repartir conflictos de los siglos, a repartir revistas, El Camino a Cristo u otras literaturas que tengamos, colocando en las manos de las personas materiales que realmente les pueden alumbrar la mente. Ellos son culpables de este pecado que aparece acá. Contundente, más contundente no puede ser. Ahora, recién dijimos que el meros del Nuevo Testamento es el pueblo laodicense. Lo vamos a demostrar ahora. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 72. Agárrense, mis amados, porque lo que ahora se viene es espectacular. Noten lo que dice. Muchos, noten que no dice pocos, muchos de los que cómodamente, ojo con esa palabra cómodamente, escuchan las verdades de la palabra de Dios, están muertos espiritualmente hablando. ¿Cómo? ¿Qué dice? Muchos de los que escuchan cómodamente la palabra de Dios. Claro, y si tiene aire acondicionado, mejor todavía. Y si no tiene aire acondicionado y hace mucho calor, ya el laodicense empieza a ponerse nervioso porque eso no es nada, pero nada agradable para él. ¿Pero por qué? Porque acá dice que están muertos espiritualmente hablando. O sea, como dice Apocalipsis 3:1, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sigue diciendo, aunque profesan estar vivos, por años han entrado y salido de nuestras congregaciones, pero parecen cada vez menos susceptibles al valor de la verdad. Ojo con ese detalle. Aquí vamos a parar un poco, hermanos. ¿Cuál es otra característica de los que hoy están representados por Merosh? Son aquellos que son cada vez menos susceptibles al valor de la verdad. Tremendo ese detalle. Quiere decir que uno tiene que estar empujándole porque o si no, no se va. Esos son los cristianos carretillas. Si vos no le empujás, ellos no se van. Y aunque vos les empujes, aún así no hay caso. Oh, mis amados, es impresionante. O seguramente a ustedes ya les habrá pasado que hay personas que uno le dice, vamos a salir a trabajar por la causa del maestro. Acompáñame, vamos a salir juntos, yo te acompaño. Todos los sábados a la tarde salimos a golpear puertas, a ofrecer estudios bíblicos. Pero la persona cada vez es menos susceptible ¿a qué? Al valor de la verdad. Ese es un detalle que tiene mucho, pero mucho peso. Sigue diciendo, no tienen hambre ni sed de justicia. ¡Qué tremenda esta característica! No tienen gusto por los asuntos espirituales. Otra característica, noten, le dan su asentimiento a la verdad, pero esta no los santifica. Ni la palabra de Dios
ni los testimonios les crean una impresión verdadera. Muchos están tibios. Ahí está. Quiere decir que meros o tibios, noten la palabra tibio, vamos a poner acá, la palabra tibios equivale a meros. Tremendo. Pero surge la pregunta, ¿qué significa realmente la palabra tibios en Apocalipsis? Ese es un detalle supremamente importantísimo. Ahora, lo que viene a continuación va a explicar qué significa tibios en Apocalipsis. Noten lo que dice. Están en la misma posición que meros. Noten, ni a favor ni en contra, ni fríos ni calientes. Oh, mis amados, qué bombazo. ¿Qué significa tibios o meros? Significa ni a favor ni en contra. Ahora, yo te pregunto, ¿se puede estar ni a favor ni en contra de Jesús? ¿Saben? Es imposible. Es imposible. Por más que la persona diga, yo no quiero saber nada. Yo no me meto en las cosas del Señor. Por más que la persona diga eso, no es cierto, porque él al decir eso, automáticamente se está colocando en el lado opuesto, o sea, en el lado de Satanás. No se puede estar ni a favor y en contra. Sí se puede estar en contra y a favor, eso sí, pero no existe ni existirá jamás término medio. Mucho ojo con eso. Y vamos a buscar un versículo que justamente nos va a dar en la tecla en relación a esto. ¿Con qué versículo podemos demostrar que no se puede? Es completamente imposible. No se puede ser. Uno no puede estar ni a favor ni en contra. O estamos a favor o estamos en contra. Pero no se puede ser neutral. Noten, Mateo capítulo 6, versículo 24. Noten, ninguno puede servir a dos señores. Ahí está. ¿Cuál es el pecado de meros? El pecado de meros es querer ser neutral. Mucho ojo, mi estimado. Subrayen a muerte esta palabrita. Esta palabrita es justamente lo que calza perfecto con Jueces 5:23, calza perfecto también con este y calza perfecto también con este. ¡Qué tremendo lo que tenemos acá, mis amados! Es imposible la neutralidad en las batallas del Señor. O estamos a favor o estamos en contra. Pero es completamente imposible la neutralidad o buscar la neutralidad. Oh, mis amados, escuchen bien lo que les voy a decir ahora. Saben, esto que les voy a decir ahora es muy crudo, pero es la realidad. Saben, yo cuando encuentro una persona
que yo anhelo ayudarle para que ella crezca espiritualmente. Y lucho por esa persona. Lucho y estoy dispuesto a dar todo de mi parte por ayudarle. Pero saben, cuando yo me doy cuenta que él o ella es especialista en buscarle la quinta pata al gato, o sea, en no querer obedecer lo que Dios dice. ¿Saben lo que yo muchas veces les digo? Mejor nomás andate al mundo y perdete bien en el mundo. ¿Por qué? Porque no se puede ser neutral. No se puede, es imposible. O sos fiel, pero fiel en todo el sentido de la palabra, o sos mundano, pero bien mundano. Pero no se puede jugar a nadar a medias, no se puede nadar a dos aguas. Es imposible. Por eso muchas veces yo actúo así y hay personas que se han enojado conmigo justamente por haberle dicho eso, pero lo que esas personas no saben es que Jueces 5:23, Jeremías 48:10 se va a cumplir en las vidas de esas personas o de esos individuos. Ahora, noten cómo sigue diciendo la cita que estábamos leyendo recién. Si permanecen en este estado, ¿en cuál estado? En este, neutralidad. Si permanecen en este estado, Él los rechazará con aborrecimiento. ¿A qué equivale eso en el Apocalipsis? Los vomitaré de mi boca. Rechazarlo con aborrecimiento equivale en el Apocalipsis a vomitarlo de su boca. Sigue diciendo, muchos de aquellos que han tenido gran luz, noten de qué grupo de personas está hablando, muchos de aquellos que han tenido gran luz rinden homenaje a Cristo y al mundo a la misma vez. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten de qué grupo está hablando. Está hablando de aquellos que juegan a procurar nadar en dos aguas. Pero eso ya vimos que es imposible. Y noten, hacen fiesta con los mundanos y a la vez dicen que son bendecidos juntamente con los hijos de Dios. Hermano, eso es una utopía. Es imposible, completamente absurdo. Noten cómo puede ser que yo haga fiesta con los impíos, con los mundanos, compartiendo sus reuniones con ellos y al mismo tiempo diga que estoy siendo ricamente bendecidos con todos los hijos de Dios. Noten, desean tener a Cristo, pero rehúsan llevar la cruz y su yugo. El Señor tenga misericordia de vosotros, porque si seguís así, ninguna cosa sino el mal podrá profetizarse acerca de vosotros. Oh, mis amados, qué impresionante. Esto es demasiado serio. Lo que estamos diciendo es tremendo. Quiere decir entonces que las mismísimas características que tiene Meroz
o que tuvo Meroz en el Antiguo Testamento son las mismísimas características que tiene el pueblo de Laodicea. Quiere decir entonces que el título de este tema también se puede titular El Meroz de Laodicea. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿quiénes son como Meroz individualmente? Vamos a responder esa pregunta. Anoten esta pregunta porque es bastante interesante. Ahora vamos a ver en forma individual. Noten, testimonios para la iglesia, tomo 2, página 553. ¿Qué bombazo se viene a continuación? Noten, pienso que su conducta es altamente peligrosa. No ha sentido la necesidad de prestar atención a la luz que Dios le ha dado. Noten, ese detalle es clave. Y despertarse para salvar a su familia. Usted no negó la luz. Noten. Quiere decir entonces que individualmente el Meroz, individualmente hablando, es aquel que dice que no niega la luz, pero no la obedece. Ahí está. Ese es el detalle. Noten, usted no negó la luz que se le dio. No se levantó en contra de ella. Pero acá viene la palabra. Descuidó seguirla. Y noten dónde está el equivalente. El equivalente de descuidó seguirla la encontramos en Jeremías 48:10, disfrazado de la palabra indolente. Porque el versículo 10 dice, maldito el que hiciere la obra indolentemente. Indolente es justamente lo mismo que descuido voluntario. Descuidó seguirla y ahora va a decir por qué. Noten por qué descuidó seguirla. Porque no le pareció conveniente ni placentero. Por lo tanto, fue como Meroz. Ahí está. Clarito como el agua, mis amados. ¿Quiénes son los Meroz? Individualmente hablando, aquellos que no se levantan en contra de la luz, aquellos que no desafían abiertamente la autoridad divina, pero descuidan. Automáticamente hay un descuido de seguir la luz que conoce. Ese es el Meroz individualmente hablando. Ahora, volvamos otra vez a Jueces capítulo 5. Volvamos otra vez ahí, porque vamos a encontrarnos con un detalle tremendo, hermano. Escuchen, saben, en Jueces capítulo 5 se nos dice que cuando el pueblo de Israel salió a pelear las batallas del Señor, ¿sabían ustedes que los ángeles del cielo bajaron para ayudarle al pueblo de Israel a pelear las batallas del Señor? ¿Sabían ustedes eso? Vamos a demostrar ese detalle. El versículo 20. Jueces capítulo 5, versículo 20. Versículo precioso. Noten lo que dice. Desde los cielos pelearon, ¿qué dice?
¿Qué detalle viene ahora? Desde los cielos pelearon, ¿qué? Las estrellas. Desde sus órbitas pelearon ¿contra quién? Contra Císara. Hermano, qué belleza. Quiere decir entonces que los ángeles del cielo vinieron en auxilio del pueblo de Israel que salió a pelear las batallas de Jehová. Eso quiere decir que si nosotros salimos a golpear puertas, salimos a repartir conflictos de los siglos, caminos a Cristo, el deseado de todas las gentes, los ángeles del cielo también nos van a acompañar en esa misión. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué cosa más espectacular. Pero el versículo 20 termina hablando del enemigo. ¿Cómo se llamaba el enemigo? El enemigo se llamaba Císara. Quiere decir entonces que Císara en el capítulo 5 de Jueces es un símbolo, nada más y nada menos que Satanás y sus ángeles. Aquí tenemos un detalle bastante interesante. Ahora, vamos a leer otra vez, pero la última parte del versículo 23 de Jueces 5. Noten, la última parte del versículo 23. Dice, porque no vinieron al socorro de Jehová. ¿Al socorro de Jehová contra qué? Contra los fuertes. Ahora, surge la pregunta, ¿quiénes son los fuertes? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y la respuesta la encontramos en Reflejemos a Jesús, página 193. Belleza de belleza. Es tremendo esta declaración. Arroja una luz preciosa sobre el versículo 23 al cual hoy le estamos sacando el jugo. Noten lo que dice esta cita. Reflejemos a Jesús, página 193. Exhorto a quienes han recibido luz a acudir al socorro de Jehová contra los fuertes. ¿Quiénes son estos fuertes enemigos? Son los poderes demoníacos. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? ¿Son quiénes? Son los poderes demoníacos. Quiere decir entonces que decir fuertes o decir Císara o decir Satanás y sus ángeles son una y la misma cosa. ¡Qué tremendo, hermanos! Quiere decir entonces que nosotros también tenemos que batallar contra los fuertes. Hoy en día, los fuertes son Satanás y sus ángeles, espiritualmente hablando. ¡Qué tremendo detalle tenemos acá! Ahora, hermano, escuchen bien el bombazo que se viene a continuación. Ahora quiero que abran bien sus oídos, porque lo que vamos a ver ahora es demasiado crudo, es demasiado tremendo, es demasiado clave. De todos los pecados, ¿cuál es el que más
Dios aborrece. Algo de esto ya mencionamos, pero noten, hermanos, noten, esta cita es tremenda. Cuando les expliqué estos dos tipos de pecados, yo ya les dije que este es peor que este. El pecado de omisión es peor que el pecado de comisión. Y ahora se los voy a demostrar. Ahora viene el bombazo, hermano. Ajustense los cinturones porque lo que ahora se viene no es poca cosa. Noten lo que dice. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 281. Tremendo misil de enorme envergadura. Dice así: si Dios aborrece un pecado más que otro, ahí vamos a parar un poco. ¿Qué ustedes piensan cuando dice si Dios aborrece un pecado más que otro? Quiere decir que hay un pecado que está por encima de ese, pero en gravedad. Ojo con eso. Ahora, si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, ¿cómo? ¿Su pueblo es culpable? Sí, el pueblo de Dios es culpable de este pecado. No tanto de este, a pesar que este está incluido, pero a los ojos de Dios este es peor que este. Noten, del cual su pueblo es culpable, es que no haga nada. Ahí otra vez nos encontramos con la teología de la nada. ¡Qué tremendo, hermano! Otra vez nos encontramos con este tipo de pecado. Omisión. Ustedes conocen adventistas del séptimo día que en sábado no hacen nada. No hacen nada. O sea que se pasan haciendo lo que hace el pez en el agua. Nada. Cero. Eso sí que es cero. Automáticamente cero. Cero o nada. Es lo mismo. Tremendo, hermano. Escuchen cómo sigue diciendo. Del cual su pueblo es culpable, es que no haga nada en caso de una emergencia. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la emergencia? Hoy por hoy, ¿cuál es la emergencia? ¿Saben cuál es la emergencia? El triple mensaje angélico. ¿Esa es la emergencia o no es esa la emergencia? ¿No es urgente predicar el triple mensaje angélico? Subrayen eso a muerte, porque es tremendo el peso que tiene. Noten, es que no haga nada en caso de una emergencia. Y ahora viene la indiferencia. Ahí está. Noten, la indiferencia es lo mismo que este, es lo mismo que este y es lo mismo que este. Noten, claro, encerrado en este versículo 17. Noten, tremendo, hermano, la indiferencia. Una actitud neutral. Noten cómo son sinónimos, corren juntos esas dos palabras. La indiferencia, una actitud neutral en medio de una crisis. Dios la considera un grave crimen, equivalente a la peor clase de hostilidad contra él. ¡Qué bombazo enorme, hermano! ¿Qué clase de pecado es este? ¿Es este? ¿O es este? ¿O es el que aparece en el versículo 23? ¿O en el versículo 17 que ya dijimos? Un crimen.
Lo dice clarito, crimen. El ser laudicense equivale a ser criminal. ¡Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo! Noten hasta dónde llega la cosa. Dice acá que Dios considera un grave crimen equivalente a la peor clase de hostilidad contra Él. Hostilidad es sinónimo también de rebeldía directa contra el Señor. Ahora, ¿sabían ustedes que Meroz o los laudicenses a los ojos de Dios son delincuentes? ¿Les gustaría que les demuestre? Con mucho gusto. Noten lo que dice. Testimonio tomo 2, página 353. Ahora se viene otro misil de enorme envergadura. Si hubieran andado en la luz que les había dado y hubieran permanecido constantes en el deber, tratando de conocer y hacer toda la voluntad de Dios, sin duda, Satanás ha de engañar a estas almas. Y ahora viene la bomba. Noten qué apellido, qué apodo le pone el Espíritu Santo a los laodicenses. Noten, a estas almas delincuentes. ¡Qué fuerte declaración! Noten, por medio de sus mentiras, y les hará creer que después de todo no están tan equivocados. ¡Qué flor de engaño, mis amados! ¡Qué impresionante! Esto sí que es demasiado, pero demasiado asombroso. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, les voy a demostrar a continuación lo que ya les dije con mis palabras, pero como mis palabras no sirven, sin un escrito está, tenemos que fundamentar lo que estamos predicando. Noten. Nuestra elevada vocación, página 356. Yo les había dicho recién, hace unos momentos, que a los ojos de Dios, muchos laodicenses son peores que los que están en la cárcel por crímenes, por el delito que sea. Noten, les voy a demostrar ahora, noten. Nuestra elevada vocación, página 350. Tremendo, hermano. Dice, los cristianos a medias son peores que los infieles. ¿Cómo será posible, hermano? ¿Hasta dónde llega la cosa? ¿Cómo son los cristianos a medias? Cristianos a media es lo mismo que este y que este. Es lo mismo. Pero noten, acá lo dice clarito, hermano. No es invento mío. No vayan ahora a decir que yo soy el que estoy afirmando, porque eso no es así. Noten, los cristianos a media son peores que los infieles, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa, ahí está. Noten, posición indecisa, el equivalente que tenemos es este. Noten, hacen que muchos se descarríen. Ahí está. Ahora viene. El infiel muestra sus colores. El mundano muestra claramente sus colores. El mundano demuestra que es mundano. Noten, el cristiano tibio engaña a las dos clases. ¿Cómo a las dos clases?
Claro, a las dos clases, ¿por qué? Porque le engaña a los mundanos y le engaña también a los que están dentro de la iglesia. Por eso dice, le engaña a las dos clases. Sigue diciendo, no es un buen mundano, ni tampoco un buen cristiano. Satanás lo emplea para realizar una obra que nadie puede hacer. ¡Qué asombroso, mis amados! ¡Qué declaración más tremenda tenemos acá! ¿Se dan cuenta ahora por qué les dije hace unos momentos que cuando yo veo que una persona después de haberle ayudado mucho, la persona sigue buscando vueltas en lugar de ser fiel, yo le digo, mejor andate al mundo y perdete bien en el mundo, porque no te conviene seguir en la iglesia. No te conviene. Mejor que te olvides del cristianismo y te hundas bien en el pecado del mundo. Así de tremendo, hermano. Ahora, ¿sabían ustedes qué relación tiene este tema con las escenas finales? ¡Qué linda pregunta! La respuesta la encontramos en el libro El Colportor Evangélico, página 214. Escuchen, hermano, esta cita porque es maravillosa. Los ángeles del cielo, ahí está. Esas son las estrellas del versículo 20 de Jueces 5. Noten, los ángeles del cielo se acercarán a los miembros de la iglesia para ayudarlo en su necesidad en toda alma. Noten, hermano, ¿qué van a hacer los ángeles? Van a hacer lo mismo que hicieron en el capítulo 5 de Jueces, cuando se acercaron y pelearon a favor de Jehová de los ejércitos. Noten, dice, se encenderá en muchos el fuego del Espíritu Santo. ¡Qué espectáculo! El Espíritu Santo también va a estar ahí, así como los ángeles. Noten, grupo tras grupo de personas abandonará el estandarte tenebroso de Satanás. Y noten para qué. Para venir en socorro al Señor contra los fuertes. Y ya vimos que los fuertes equivalen a Satanás y sus ángeles. Eso quiere decir que cuando se predique con todas las fuerzas, a todo pulmón, el mensaje de Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. Dice que grupo tras grupo van a abandonar el mundo y se van a unir a aquellos que estén o se hayan mantenido leales al Señor y juntos van a proclamar y predicar el poderoso mensaje de Apocalipsis 18. El fuerte pregón, y son ellos los que van a recibir la lluvia tardía. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y por último, ¿sabían ustedes que va a haber un grupo de laodicenses que no recibirá la maldición de Meroz? ¡Qué linda noticia! Esta noticia nos tiene que alentar, mis amados. Escuchen, Eventos del Tiempo Final, página 317, dice así: maestros sabios, como serpientes y mansos como palomas, vendrán a la ayuda del Señor contra los
fuertes. ¿Dónde están estos maestros sabios? En la palabra de Dios, ¿dónde están? Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 12. Y con este pasaje vamos a ir cerrando nuestra programación de esta noche. Daniel capítulo 12. Acá está. Noten. La señora fue y lo llama maestros sabios. Y noten cómo lo llama el profeta Daniel. Daniel 12:3. Los entendidos. Noten, ella dice maestro sabio. Acá en el versículo 13 le dice los entendidos. Es lo mismo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué tremendo, mis amados. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar para terminar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones, para que a partir de ahora podamos entender de una vez y para siempre que millones de laodicenses van a ser castigados con la misma maldición que fueron castigados un grupo de pobladores del pueblo Israel de antaño, como aparece en Jueces 5:23. Pero así también va a haber un grupo de laodicenses que en lugar de recibir la maldición severa de parte del ángel de Jehová, van a recibir la lluvia tardía y van a salir sin miedo, con mucho coraje, a dar el fuerte pregón de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para concluir. Y vamos a pedirle también al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias, oh Dios, por tu palabra. Hoy hemos tratado un tema cardinal. Hemos tratado un tema demasiado vital. Hemos tratado un tema crucial, exageradamente fundamental. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo grabe con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Oh Señor, que podamos entender que pecado no solamente es hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno, dejar de hacer tu obra, dejar de predicar, dejar de enseñar, dejar de proclamar tu palabra, tus verdades. Eso también es pecado. Por lo tanto, Señor, que podamos entender de una vez y para siempre, que podamos realmente captar las advertencias que tú tienes para nosotros, de tal manera que la maldición de Meroz no tenga que caer sobre nosotros. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos de amor. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.